Muy buenas noches a todos los que nos escuchan por este medio. Queremos darle la bienvenida a su programa Self Food, Comida para el Alma. Y hoy hay una palabra que le va a bendecir, una palabra que va a ser de mucha bendición. Y los que estén en sus casas pueden buscar la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 2. La venida del Espíritu Santo dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lengua repartida como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos menos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: esto están llenos de mosto. Entonces seguimos aquí, el versículo 14 dice, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escuche bien esta palabra, nos quedamos ahí. Hoy quiero hablar de lo que es el fluir del Espíritu Santo. El Señor, todos sabemos de la promesa que Jesús le dio a sus discípulos, a los que lo seguían. Jesús le dijo: quédense en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo, la promesa la cual ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando una promesa de parte de Cristo. Y hoy quiero hablar de eso, de lo que es el fluir del Espíritu Santo. El Señor, cuando estaba en la tierra, Él dijo: yo me iré, pero enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días de la vida. Yo sé que tal vez cuando Cristo dio esa promesa, hubieron algunos que no creyeron, porque siempre que hay una palabra de parte del Señor, no todos van a creer lo que Dios le está diciendo al pueblo, o no todos van a caminar en la visión de lo que Dios quiere hacer con cada persona. Y entonces me imagino ahí la duda cuando Cristo estaba hablando de que esperaran en Jerusalén. Habían 120 esperando aquella promesa. La Biblia habla de que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tristemente hoy escasea la unción de Dios en las iglesias. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
y hay mucha hambre de Dios. La palabra del Señor dice que viene hambre sobre la tierra, pero hambre de oír la palabra. Y creo que en este tiempo tan crucial hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está necesitado de la llenura del Espíritu Santo. Pareciera pareciera ser que la gente en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles, como que si eso hubiera sido una moda y ya pasó. No, en Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios en este tiempo también quiere que su pueblo sea lleno de su espíritu. También Dios quiere que en este tiempo el pueblo tenga encuentros con Él, que haya un fluir del Espíritu y que la gente pueda entender que no están en esta tierra por mera casualidad, sino que Cristo dijo: cuando yo suba al cielo, el mismo Jesús dijo: yo voy a preparar morada para vosotros. El mismo Cristo le habló a sus discípulos, le dijo: esperen, esperen, porque yo voy a derramar de mi espíritu, de su espíritu, del Espíritu Santo sobre toda carne. Y ahí vemos cómo la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó esa promesa que Cristo le había hecho a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra con ellos. Hay gente que están esperando una petición del Señor. Yo no sé cuál promesa tú estás esperando de parte de Dios. Tal vez estás esperando que Dios haga algo con tu familia. Tal vez estás esperando que Dios haga algo con tus hijos. Tal vez estás esperando que Dios haga algo en tu trabajo. Tal vez quiere que Dios te promueva. Tal vez estás esperando una promesa de Dios, que quieres un apartamento, deseas una casa, un auto. No sé cuál es la petición, pero la palabra del Señor dice: pedid y os dará, buscad y os hallaréis, porque todo aquel que pide recibe. Pero lo más importante es que cuando el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, se pone en sintonía con lo que Dios quiere hacer, cuando el pueblo de Dios se unen, en la unión está la fuerza. Aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, ni ellos estaban pidiendo casa, ni ellos estaban pidiendo bendiciones materiales. Solamente estaban en unánimes, en un solo sentido. O sea, la Biblia dice: estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos, estaban unidos clamando al Señor. Yo me imagino ese día, esos 120 que estaban ahí, ellos pidiendo y diciéndole: Señor, nosotros estamos aquí esperando la promesa que Dios nos dio, la promesa que Cristo habló, que Cristo dijo que esperábamos aquí, que algo iba a pasar. Ellos estaban esperando algo que no iba a ser natural, algo que iba a ser sobrenatural, porque Dios es un Dios que le gusta operar en lo sobrenatural. Aquello que en la mente humana no cabe, ahí es que Dios le gusta operar. El pueblo del Señor en este tiempo, más que nunca, en este tiempo de batalla, en este tiempo donde la gente anda estresado, donde la gente anda en desesperación, donde la gente anda que no sabe qué hacer, el pueblo necesita más que nunca el fluir del Espíritu Santo. El pueblo más que nunca necesita la presencia de Dios en un tiempo donde vemos, donde es como dice la Escritura: los postreros días, hermanos contra hermanos, padre contra hijo, y vemos la gente cómo anda desesperado. Pero el pueblo de Cristo necesita unirse y pedirle: Señor, dependemos de tu Espíritu, necesitamos de tu Espíritu. Yo creo que en este tiempo la iglesia del Señor, y hablo generalizando, la iglesia de Cristo como está, la iglesia de Cristo en las naciones, la iglesia de Cristo en el mundo entero, depende del Espíritu Santo, porque no puede ser que la iglesia, la gente entre y se salga igual o peor que como entraron. Yo creo fielmente que la gente necesita visitación de Dios en su pueblo. La gente necesita ser revestida. Aquellos 120 no salieron igual jamás. Había un fluir del Espíritu
que se le llamaba llegaron los que trastornan la ciudad. Aquella gente, aquel poder lo transformó, que ese poder es el mismo poder que hoy quiere operar en las iglesias. Creo que esto es un tema bastante, abarca mucho para hablar, porque el tema del Espíritu Santo es un tema muy precioso. Tú estás en tu casa, tú debes anhelar que el Espíritu Santo te visite. No solamente te visite en la congregación, ahí en tu casa donde tú estás, te visite en tu cuarto, te visite en tu trabajo, te visite cuando vayas a trabajar. Tú debes anhelar el Espíritu Santo. Esos 120 clamaban, y dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. Ese es el de repente que hace falta que llegue a las personas. A las personas de repente entran en una depresión. De repente entra un problema. De repente llega una crisis. De repente llega escasez. De repente usted va donde el médico y el médico le da un diagnóstico que usted no se lo esperaba. Pero así como de repente llegan cosas, crisis y acatombe a la vida de la persona, también de repente viene el Espíritu Santo. Iglesia de Cristo, quiero que esta palabra te haga pensar. ¿Cuánto haces que no sientes la presencia de Dios? ¿Cuánto haces que no gimes en el Espíritu, oras en el Espíritu, intercede en lenguas? Yo creo que eso no solamente era para los apóstoles y los discípulos de ese tiempo. En este tiempo Dios también quiere hacer grandes cosas. Escuche bien, hay una palabra que hoy yo compartí en mi estado y yo quiero compartirla contigo antes de terminar. Escuche bien. Cuando Dios da la promesa del Espíritu Santo, yo me imagino que en ese tiempo de tantos que habían, solo 120 recibieron. Esos 120 creyeron a la palabra de Cristo. Cuando Dios siempre da una palabra, así sea del presente, del futuro, siempre van a haber personas que no van a creer lo que Dios quiere hacer. Siempre van a haber personas que dicen, ¿será capaz que Dios va a hacer algo? Pero Dios siempre tiene un plan y un destino para cada persona. Usted tiene un propósito grande en Dios. Solamente que tiene que anhelar ser lleno, ser transformado. Y esta fue la palabra que yo compartí en el estado. Y quiero compartirla también con el pueblo. Dice, cuando Dios te da una palabra profética, no todos creerán en ella. Ya sea una palabra futurista o del presente, siempre habrá quienes se levanten en contra. Es triste porque a veces quienes no creen están muy cerca de ti e incluso te rodean. No es que ellos no quieran creer, sino que el enemigo susurra en sus oídos, haciéndoles dudar de lo que Dios ha prometido para ti. Pero no te preocupes, sigue amando a todos y mantén tu fe firme, porque las promesas de Dios siempre se cumplirán. Si Dios ha puesto una palabra sobre ti, créela. Aquellos 120 esperaron la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. Espero que esta programación te haya bendecido, que esta comida para tu alma, este alimento sea de bendición. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oramos, gracias Señor por esta palabra que ha sido de bendición. Espero que cada uno que haya escuchado esta palabra en su casa sea impregnada en su corazón y sea lleno de bendición. Y declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima y bendiciones.